Hola a todos, mi nombre es Vanessa Yanes Hernández y en este video presentaré los principales hallazgos de mi investigación titulada Encapsulación del 2-fenletanol mediante spray drying o secado por aspersión, así como los efectos de algunos biopolímeros en la protección de este aroma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un perfume pierde su aroma después de unas horas? ¿O por qué un yogur con aroma natural deja de oler tan intenso con el paso del tiempo? Esto ocurre porque muchos compuestos aromáticos son altamente volátiles y sensibles. Se evaporan con facilidad o se degradan por acción del calor, la luz, la humedad o el oxígeno. Uno de esos compuestos es el 2-fenletanol, un compuesto aromático natural clasificado como alcohol aromático. Se encuentra de forma natural en flores como las rosas, en algunas frutas e incluso en productos derivados de la miel. Su aroma es floral, suave y persistente, lo que hace muy valorado como ingrediente en la fabricación de perfumes, cosméticos, alimentos saborizados y formulaciones farmacéuticas. A nivel estructural, se trata de una molécula pequeña con un anillo bencénico unido a un grupo hidroxilo, lo que le confiere tanto su aroma característico como la polaridad moderada. Gracias a su origen natural y a su perfil sensorial atractivo, el 2-fenletanol presenta una alta demanda industrial, especialmente en la búsqueda de ingredientes más seguros y biocompatibles. La misma estructura química que hace que el 2-fenletanol sea tan atractivo como ingrediente aromático, también lo vuelve altamente inestable frente a condiciones comunes de procesamiento. Es un compuesto volátil, que puede perderse por evaporación durante el secado o almacenamiento. También es sensible al oxígeno, lo que provoca oxidación y deterioro de su aroma. Además, es inestable frente a la luz, la humedad y la temperatura, factores que aceleran su degradación. Por todas estas razones, no puede incorporarse directamente en formulaciones industriales sin sufrir pérdidas significativas de funcionalidad. En este contexto, se hace indispensable recurrir a una estrategia de protección, que es la encapsulación. Para superar las limitaciones del 2-fenletanol frente al calor, la humedad, la luz y el oxígeno, una estrategia ampliamente utilizada es la microencapsulación, que permite atrapar el aroma en la matriz protectora. Entre las técnicas disponibles está el secado por aspersión, que destaca por una solución eficiente, económica y escalable, especialmente adecuada para compuestos termosensibles como este aroma. Sin embargo, el éxito de la encapsulación no depende únicamente del proceso en sí, sino de un factor crítico, el biopolímero utilizado como material de pared. Esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación y es, ¿cómo influye el tipo de biopolímero en la protección del aroma del 2-fenletanol durante el spray drying? A lo largo de este video responderé esta pregunta, explorando el rol de distintos biopolímeros en la estabilidad del aroma, su eficiencia de encapsulación y sus posibles aplicaciones industriales. Para comprender la importancia de esta investigación, es necesario revisar algunos conceptos clave. Partamos entonces por la microencapsulación, que es una técnica que permite recubrir un compuesto activo, como el 2-fenletanol en este caso, con un material que actúa como barrera protectora. Esta capa forma una microcápsula que aísla el núcleo del entorno, protegiéndolo de factores como el calor, la luz, la humedad y el oxígeno, como habíamos visto anteriormente, que degradaban este aroma. Como se muestra en el esquema, existen distintas formas de encapsular. Las microesferas dispersan un compuesto activo en toda la matriz, mientras que las microcápsulas lo aíslan en un núcleo bien definido. Esta diferencia estructural afecta tanto la protección del aroma como la forma en la que se libera el compuesto. En el caso de las microesferas, la liberación ocurre principalmente por difusión interna. En cambio, en las microcápsulas suele depender de la ruptura o degradación de la pared. En compuestos volátiles y sensibles como el 2-fenletanol, este tipo de barrera es fundamental para evitar procesos como la evaporación o la oxidación, que deterioran su funcionalidad durante el procesamiento o el almacenamiento. Las tecnologías disponibles para encapsular compuestos aromáticos, el spray drying o secado por expresión, es una de las más utilizadas a nivel industrial. El proceso comienza en el blower, que impulsa el aire filtrado hacia el sistema. Este aire pasa por un elemento calefactor que precalienta la cámara de secado para establecer condiciones térmicas necesarias. Luego entra en acción el compresor, que envía el aire a presión hacia la boquilla atomizadora. Una vez activado ese flujo, se introduce la emulsión líquida compuesta por el 2-fenletanol y el biopolímero mediante una bomba peristáltica. En la parte superior de la cámara, la emulsión es atomizada en microgotas por efecto del aire comprimido y entra en contacto con el aire caliente. El solvente se evapora casi instantáneamente y el material de pared se solidifica, formando partículas secas encapsuladas, que se recolectan en el fondo o se separan mediante un sistema ciclónico.
Aunque el aire alcanza altas temperaturas, el contacto es tan breve que permite encapsular compuestos sensibles como lo es el 2-fenilmetanol. Gracias a su eficiencia, continuidad y control térmico, el spray drying permite conservar la funcionalidad del aroma encapsulado. Ahora bien, ¿cómo influye la estructura del material de pared en la protección del aroma durante este proceso? Pues como hemos visto, el tipo de biopolímero que rodea el núcleo es lo que realmente determina la eficiencia del encapsulamiento. Para ilustrarlo, realicé una maqueta comparativa hecha en plastilina. En esta maqueta se representa de forma visual y comparativa dos estrategias para la encapsulación del 2-fenletanol, mediante el secado por aspersión, claro, enfocándonos en el rol que juegan distintos biopolímeros como materiales de pared. A la izquierda vemos una estructura porosa, tipo espuma, que simboliza cápsulas formadas por biopolímeros de baja densidad estructural, como la maltodextrina o la goma arábica, usada de forma aislada. Estas matrices son comunes en la industria por su bajo costo o alta solubilidad, pero al ser más abiertas o porosas, como se ve en la imagen, permite una mayor pérdida del aroma por volatilización o oxidación durante el proceso de secado o almacenamiento. Las flechas que emergen de la estructura ilustran precisamente este problema, o sea, cómo el aroma, representado con la esfera azul, escapa con facilidad, lo que disminuye su eficiencia en aplicaciones cosméticas o alimentarias. A la derecha, en cambio, se representa un sistema encapsulante basado en biopolímeros estructurales como la metilcelulosa o el aginato de sodio. En esta cápsula concéntrica de plastilina, el núcleo azul, al igual que en la figura anterior, representa el aroma, el cual queda atrapado dentro de una matriz tridimensional más densa y cohesiva, que actúa como una verdadera barrera protectora. Este tipo de sistema ha demostrado ser más eficaz para proteger compuestos volátiles durante el proceso, ya que limita la migración del núcleo hacia la superficie, mejora la estabilidad térmica y oxidativa y permite controlar la liberación del aroma según el tipo de matriz de destino. En resumen, esta maqueta permite visualizar cómo la estructura y funcionalidad del biopolímero encapsulante inciden directamente en la eficiencia de protección del 2-fenletanol durante el proceso de secado por aspersión. La elección racional del material de pared es, por lo tanto, clave en el diseño de sistemas encapsulantes eficaces y adaptables a diferentes aplicaciones industriales. Como vimos en la maqueta anterior, la estructura del biopolímero influye directamente en su capacidad para proteger el aroma durante el secado. En esta diapositiva les muestro los principales grupos de materiales de pared usados para encapsular el 2-fenletanol por spray drying: polisacáridos, proteínas y ciclodestrinas. En los polisacáridos, la goma arábica y el arginato y también la maltodextrina son las más utilizadas por su buena solubilidad, fluidez y propiedades de barrera. Las proteínas como el aislado de suero o la gelatina aportan cohesión y estabilidad térmica, aunque su eficiencia puede depender del pH o la presencia de sales. Finalmente, en las ciclodestrinas como la beta-ciclodestrina se encapsulan el aroma mediante complejos de inclusión, ofreciendo una protección supramolecular eficaz frente a la volatilización. Como veremos a continuación, la combinación de biopolímeros puede potenciar el desempeño encapsulante, adaptándose mejor a las características del 2-fenletanol y a los requisitos del producto final. Conociendo esto, pasamos a la sección de encapsulación del 2-fenletanol, donde revisaremos dos enfoques concretos que han sido ampliamente citados en la literatura para encapsular el 2-fenletanol, y luego los pondremos en perspectiva con otros sistemas similares mediante una tabla comparativa. El primer estudio relevante es el de Q y colaboradores en el 2020, quienes evaluaron diferentes formulaciones poliméricas para encapsular el 2-fenletanol. Su sistema más exitoso fue una de las configuraciones en capas compuestas por metilcelulosa y alginato de sodio, con una capa interna y externa de metilcelulosa y una intermedia de alginato, formando así la cápsula conocida como MC-ALG-MC. Como se muestra en la figura evidenciada en esta diapositiva, esta formulación logró una alta eficiencia de encapsulación y las partículas resultantes presentaron una morfología compacta, esférica y homogénea, según lo evidenciado en microscopía electrónica de barrido. Estas características se correlacionan con una mayor retención del compuesto aromático, menor migración hacia la superficie y mejor resistencia frente a la oxidación y la pérdida por volatilización. A nivel molecular, la interacción sinérgica entre los dos biopolímeros permite formar una red cohesiva tridimensional estabilizada por enlaces de hidrógeno y fuerzas intermoleculares que aportan rigidez y estabilidad térmica. El segundo enfoque propuesto por Silva y otros colaboradores en el 2024 consistió en formar complejos de inclusión con beta-ciclodestrina.
A diferencia del sistema anterior, que forma una matriz física alrededor del núcleo, aquí el 2-fenletanol queda alojado dentro de la cavidad hidrofóbica de la ciclodestrina, generando una protección supramolecular. Esta estrategia mejora notablemente la solubilidad acuosa del compuesto y reduce drásticamente su volatilización y oxidación, lo que resulta muy útil en formulaciones que requieren estabilidad a largo plazo. Como se muestran los gráficos, el pic de retención se mantiene constante durante 120 minutos, indicando gran estabilidad de 2-fenletanol en el complejo, que es el gráfico que ven a la izquierda. En el gráfico central se observa que el compuesto libre muestra una liberación progresiva a medida que aumenta el tiempo de calentamiento. En cambio, en el gráfico del extremo derecho, que representa la forma libre sin ciclodestrina, la intensidad cae abruptamente, reflejando una rápida pérdida por volatilización. Aunque las ciclodestrinas no permiten encapsular grandes cantidades, su eficiencia como barrera química las convierte en una alternativa muy efectiva para proteger compuestos aromáticos sensibles como el 2-fenletanol. Ahora bien, si bien el enfoque basado en beta-ciclodestrina se centra en complejos de inclusión, otros enfoques basados en combinaciones de biopolímeros como proteínas lácteas y polisacáridos también han mostrado buenos resultados en cuanto a retención, cohesión y su liberación controlada. Para contextualizar estos hallazgos, le presento esta tabla comparativa con distintos sistemas de encapsulación por spray drying, organizados según el tipo de biopolímero, el compuesto encapsulado y el mecanismo de protección involucrado. Están resaltados los sistemas que ya hemos analizado, como el complejo de beta-ciclodestrina o el estudio de Q y colaboradores en el 2020, que logró una alta retención del 2-fenletanol. Si bien algunas formulaciones no usan directamente el 2-fenletanol, encapsulan compuestos similares en cuanto a volatilidad, sensibilidad oxidativa, etc. Esto nos permite proyectar tendencias tecnológicas comunes y comprender mejor la variabilidad crítica que define un sistema encapsulante exitoso. Ahora pasemos a la sección Mecanismos de protección y liberación, ya que el diseño estructural de la microcápsula tiene un impacto directo tanto en la protección del núcleo como en la liberación posterior. El esquema presentado en esta diapositiva compara dos configuraciones frecuentes de secado por aspersión, la boquilla de doble canal y la boquilla de triple canal. En la boquilla de doble canal o 2FN, la emulsión se atomiza de forma homogénea, generando gotitas donde el núcleo se dispersa dentro de toda la matriz. Esto puede favorecer una liberación más rápida del compuesto encapsulado. En cambio, la boquilla de triple canal o 3FN permite formar estructuras core shell con el núcleo protegido en el centro y una capa externa de biopolímero. Esta arquitectura ofrece una mayor barrera frente al oxígeno, la humedad o el calor y permite una liberación más controlada y sostenida. Así, el tipo de boquilla no solo afecta la morfología de la cápsula, sino también los mecanismos de protección y liberación, más allá del material de pared seleccionado. Ahora bien, la microencapsulación no solo debe proteger, sino también debe controlar cómo y cuándo se libera el aroma encapsulado. Esta segunda función, la liberación, depende tanto del biopolímero utilizado como del entorno al que se expone la cápsula. Por ejemplo, biopolímeros como la maltodextrina son muy solubles y porosos, lo que facilita una liberación inmediata del núcleo en contacto con el agua. Este tipo de liberación es útil en alimentos instantáneos o cápsulas de acción rápida. En contraste, materiales como el quitosano forman matrices más densas estructurales, como habíamos visto anteriormente, que se hichan lentamente. Esto permite una liberación sostenida, ideal en cosméticos tipo Leave On o suplementos que deben liberar su efecto en el tiempo. Finalmente, compuestos como la ciclodestrina forman complejos que pueden activarse frente a estímulos específicos como el pH, y esto da lugar a una liberación modulada, útil en aplicaciones farmacéuticas o bioactivas más controladas. Entonces, podemos resumir que la cinética de liberación no es un atributo fijo, sino una propiedad que se puede diseñar racionalmente a partir de biopolímeros, su estructura y su interacción con el entorno. Esta versatilidad representa una de las grandes ventajas del uso de biopolímeros en encapsulación por secado por aspersión. Avancemos ahora a la sección de desafíos actuales y tendencias futuras, ya que a pesar de los importantes avances científicos en la encapsulación de compuestos volátiles como el 2-fenletanol, su aplicación en escenarios reales, especialmente a escala industrial, sigue enfrentando desafíos importantes. Uno de los desafíos más críticos es el escalado del proceso,
ya que mientras que en el laboratorio se pueden controlar con precisión las condiciones de secado, en la producción industrial intervienen múltiples variables, que no siempre son fáciles de replicar. Factores como la presión del aire, la geometría del equipo o la capacidad térmica de la planta pueden influir en la reproducibilidad del escalado. En segundo lugar, están las condiciones de las variables del proceso, como la temperatura de entrada, el flujo del gas secante o la humedad relativa del ambiente. Cambios incluso mínimos en estos parámetros pueden alterar la eficiencia de encapsulación, afectando directamente la retención del 2-fenletanol o su estabilidad durante el almacenamiento. Finalmente, debemos considerar un factor menos evidente pero fundamental: la compatibilidad entre el biopolímero y el compuesto aromático. No todos los biopolímeros se comportan igual frente al 2-fenletanol. Por ejemplo, si hay una diferencia muy marcada de polaridad entre el núcleo y el material de pared, es probable que se generen microcápsulas inestables con baja eficiencia de retención y mayor propensión a la oxidación o liberación no deseada. Para hacer frente a estos desafíos, la investigación en encapsulación ha avanzado hacia tecnologías más precisas, eficientes y adaptables. Una de las más relevantes en este contexto es el NanoSpray Drying, una tecnología que se basa en el uso de boquillas de menor diámetro, flujo más controlado y temperatura de secado optimizada. El resultado es la formación de partículas submicrométricas, es decir, con diámetros por debajo de 1 micrómetro. Estas partículas tienen una mayor superficie específica, lo que se traduce en mejor dispersión del aroma en la matriz final, una liberación más controlada y, en muchos casos, mayor bioaccesibilidad del compuesto activo. Además, el uso de boquillas de 3 fluidos ha permitido encapsular sistemas más complejos, por ejemplo, combinando distintos biopolímeros o encapsulando simultáneamente aromas y antioxidantes en capas separadas. Estas tecnologías no solo mejoran el rendimiento técnico, sino que también amplían las posibilidades de aplicación en sectores como la cosmética de precisión, los alimentos funcionales o la liberación dirigida de ingredientes en el tracto gastrointestinal. Pero la innovación en encapsulación no se limita al aspecto técnico. En los últimos años se ha puesto un énfasis creciente en la sostenibilidad del proceso y en su alineación con los nuevos estándares regulatorios y de consumo. Un ejemplo destacado son las emulsiones Pickering, que prescinden de los tensoactivos clásicos reemplazándolo por partículas sólidas, muchas veces de origen vegetal o provenientes de subproductos agroindustriales. Esto no solo mejora la estabilidad coloidal de la emulsión, sino que reduce la toxicidad y hace posible un etiquetado más limpio. Otro enfoque muy prometedor es el desarrollo de sistemas encapsulantes inteligentes, capaces de responder a estímulos del entorno. Por ejemplo, cápsulas que liberan el 2-fenletanol solo cuando cambia el pH o cuando hay presencia de enzimas específicas, abriendo una puerta a productos con liberación controlada según su uso. También hay un creciente interés por el uso de materiales biodegradables, como lo es el quitosano, el alginato o mezclas naturales modificadas, que no solo protegen el aroma, sino que además son biocompatibles, de bajo impacto ambiental y compatibles con los demás productos amigables con el medio ambiente. Todo esto apunta hacia una visión más amplia con la encapsulación, no solo como una herramienta tecnológica, sino que es una estrategia integral para mejorar la funcionalidad, la seguridad y la sostenibilidad de los productos en industrias como la alimentaria, cosmética y farmacéutica. A lo largo de este video hemos visto que la encapsulación del 2-fenletanol mediante spray drying es una estrategia eficaz para proteger compuestos aromáticos sensibles. La lesión del biopolímero como material de pared resulta clave, ya que determina la eficiencia de encapsulación, la estabilidad frente a la degradación y el modo en que se libera el aroma. Las formulaciones basadas en polisacáridos y proteínas, así como los complejos con ciclodestrina, han demostrado mejorar la protección y controlar la liberación del 2-fenletanol según su aplicación, claro. No obstante, desafíos como la escalabilidad y la compatibilidad núcleo-pared siguen limitando su implementación industrial. En este escenario, nuevas tecnologías y materiales más sostenibles ofrecen caminos prometedores para optimizar este proceso y adaptarlo a las demandas actuales. Es por ello que podemos afirmar que el caso del 2-fenletanol ilustra cómo biopolímeros no solo actúan como barrera, sino como herramienta clave para diseñar sistemas funcionales, seguros y con un valor agregado. En esta diapositiva pueden consultar las principales referencias empleadas para la realización de este video. Muchas gracias por su atención y espero que esta revisión haya aportado una visión clara sobre el papel de los biopolímeros en la protección de aromas volátiles.